que los humanos construimos de acuerdo a unas normas y a unas circunstancias, y otra el vino, que adapta las formas de la copa porque el vino no tiene forma. Por consiguiente, en nuestros análisis y estudios de los grandes textos de sabiduría de la humanidad, no vamos con una idea preconcebida para hacerles decir lo que no dicen. Vamos a comprender cómo fueron construidas las copas para poder comprender y paladear el gusto sin forma del vino. Podemos ver sus coincidencias y su diversidad desde fuera de sus sistemas de creencia, desde fuera de la epistemología mítica, porque ni sus sistemas de creencias ni su epistemología mítica son posibles para nosotros. Tener que vivir sin programas colectivos míticos y por consiguiente sin creencias y sin epistemología mítica nos ha permitido esta situación en una sociedad globalizada. Estoy convencido de que no es ser infiel a las tradiciones ni a su diversidad, al contrario, que todos los textos sagrados están destinados a toda la humanidad en sus diversas condiciones culturales, lenguas, condiciones epistemológicas, etc. ¿Es esto interpretar los textos a lo salvaje? Por consiguiente, hacer lo que hacemos no es forzarlos, ni hacerles decir lo que no dicen, ni traicionarlos, sino intentar gustar el vino sin forma que se dice en las diversas formas, y con ello cumplir la voluntad universal de estos textos, de lo que podríamos llamar, usando terminología mítica, su voluntad reveladora universal. La afirmación «conoce a ti mismo, lo demás se te dará por añadidura» no ha dicho nunca nadie, por lo que yo sé. Nadie ha dicho «cuídate de tu espiritualidad y lo demás se te dará a ti y a la sociedad por añadidura». La afirmación de Jesús va en otra dirección completamente opuesta. Dice, ocuparos del reino de Dios y de su justicia y lo demás se os dará por añadidura. No dice, ocúpate de tu camino interior, el resto ya se ocupa Dios, sino ocúpate del reino, de la luz y del amor. Ocúpate que el reino de la luz y el amor esté entre los hombres, y de lo tuyo ya me ocuparé yo. Sin lenguaje físico. Si te ocupas de que reine la luz y el amor entre los hombres por encima de ti mismo, ya habrás hecho tu camino interior, porque te habrás olvidado de ti, estarás muerto, pero vivo. Así procedieron los profetas, Jesús, Mahoma, el Buda, Gandhi y los demás grandes. Por estas mismas razones que vieron los místicos. Nadie pretende salvar al mundo. Solo las mitologías de raíz ganadera tienen esa pretensión en el mesianismo que han heredado las ideologías laicas, tanto la liberal como la socialista. Los sabios solo pretenden que contribuyamos lo que podamos al máximo de nuestras posibilidades para esparcir un poco de luz y de amor a cuantos más lleguemos mejor. Cuanto más profundamente lo hagamos y a más gente alcance, mejor. En estas cuestiones cuenta más el medio y largo plazo que el corto plazo, y más en una época de grandes y profundos cambios. Ya lo decía Nisargadatta, al mundo no hay quien lo arregle, porque lo que se arregla por un lado se desarregla por otro, porque la raíz de nuestros males es el deseo insaciable, y cada generación lo estrena de nuevo. Pero decía eso para que sus discípulos no tomaran por excusa los males del mundo para no hacer el camino interior, para que no se ocuparan de la pura filantropía olvidando el camino. El camino hay que hacerlo desde la lucidez, desde la unidad y desde el amor sin condiciones, y por lo tanto luchando por ayudar a los hermanos. Todos los hombres son nuestros hermanos. De ninguno me puedo desentender. Hasta los budistas afirman eso. Luchar a favor de otros sin buscar nada para sí, se desnuda uno de sí, se libera de su condición de depredador y tiene la posibilidad de convertirse en amante. No se puede afirmar tú ocúpate de ti y Dios se ocupará de lo demás.
Eso sería un egoísmo disfrazado de espiritualidad y sería un providencialismo inaceptable en sociedades en las que sabemos que todo lo tenemos que hacer y construir nosotros. En ese sentido, los hombres del Catimiro tienen que preocuparse por contribuir a construir una sociedad en la que no sea posible el paro o el problema que sea. Se afirmó que no hay ninguna diferencia entre el qué y el cómo, es decir, entre lo que es la esencia del camino interior y el cómo hacerlo. Creo que sí que hay diferencia, y precisamente saber discriminar entre el qué y el cómo es lo que constituye la cualidad humana, y sobre todo la cualidad humana profunda, el discernimiento. Hay que discriminar el espíritu de la forma. Mahoma tuvo que matar. Jesús expulsó a latigazos a los mercaderes del templo y llamó hipócritas y sepulcros blanqueados a escribas y fariseos. Jesús dijo: no he venido a traer la paz a la tierra, sino la guerra. Mahoma trajo la guerra, incluso militar. Krishna aconsejaba a Arjuna que cumpliera con su deber como guerrero y atacara a sus parientes enfrentados en batalla. Algo parecido hicieron todos los profetas. Nisargadatta expulsaba de la sala a los que hacían preguntas tontas por hacerse ver, y lo hacía sin contemplaciones. Por consiguiente, el cómo del camino interior profundo no siempre es amable, dulce, bonachón, sociabilidad sin conflicto, etc. El espíritu con que se hace es lo que cuenta. El cómo cuenta, pero no hasta ser idéntico al qué. Para el verdadero qué hay muchos cómo posibles. Se afirmó: no hay un ideal más alto que la propia vida. Poner por encima de la propia vida el proyecto es crear víctimas. Suena bien, pero según como se entienda puede ser una gran falsedad. Vamos a verlo. La propia vida normalmente son los tres venenos de Bodhidharma: deseo insaciable, el odio que es su contracara y la ignorancia. O en términos menos técnicos, mi cuerpo y sus necesidades, el deseo insaciable que es su vocero, la egocentración más completa, la actitud depredadora que puede presentarse en forma muy sutil. Eso es lo que la gente entiende por la propia vida. El proyecto puede ser el que se construye al servicio del ego o desde el ego, o bien el que se construye a favor de otros, orgullándose de sí mismo e incluso a costa de sí mismo. Si la frase quiere decir que no hay nada superior a la vida del cuerpo y de la concentración de la mente y la egocentración de la mente, del sentido de la acción, eso es lo que practica la gente. Ese no es el mensaje de los sabios. Si la propia vida significa la vida que hay cuando uno está muerto pero vivo, no hay nada hay superior a eso. Porque el proyecto que nacerá de ahí será a servicio desinteresado a los demás, a una costa de la propia vida. La propia vida y el proyecto